teólogos que nacen, que estudian, que reflexionan después del Concilio Vaticano II, aniversario en el cual estamos inmersos, 50 años de clausura. Lo conocéis todos, es muy conocido en la familia dominicana, pero sobre todo porque tiene una capacidad de análisis, una capacidad de síntesis y tiene siempre la disposición a colaborar. Por tanto, nuestra primera ponencia de hoy es una ponencia de teología, pero más bien no es de esa teología especulativa, sino una teología que nos dé criterios, que nos ayude a darnos pautas, que nos oriente y que nos ilumine para poder seguir construyendo nuestros proyectos de pastoral y para que esa semilla del reino llegue a los jóvenes, que es donde queremos llegar. Pues nada, como estamos en familia, le damos un aplauso a Jesús Díaz. Pues buenos días a todos y a todas, que habéis venido unos del lugar más cercano y otros pues, de un lugar un poquito más lejano, y se agradece sin duda ese esfuerzo, y también se agradece la invitación que Rodrigo, como responsable principal pues, del grupo y del equipo de Pastoral Juvenil, pues ha tenido a bien invitarme a compartir con todos vosotros pues, en fin, algunas ideas a propósito pues, de ese título que a mí me ha gustado especialmente para estas quintas jornadas, ¿no? Nos entienden, nos escuchan, ¿no? Me ha gustado también en el tríptico de la publicidad de las jornadas pues, una frase, una afirmación, nuestro deseo de ser voz dominicana, dice, voz dominicana en sintonía con la nueva evangelización, ¿no? Bien, pues esa expresión que me parece muy de síntesis y va a sintetizar bien lo que yo os quiero transmitir pues, en este primer momento, que como bien Rodrigo decía, pues es una reflexión más teórica, más teológica, pero que pretende mostrar por dónde veo yo que va la reflexión teológica en su vertiente más pastoral, desde la clave eclesial nueva evangelización, que es la clave, como bien sabéis, que en estos años pues la comunidad eclesial, universalmente hablando, pues está reflexionando y que va a tener su incidencia a la hora de proyectar pues, planes pastorales concretos, pueden ser de juvenil y vocacional, o planes pastorales eclesiales en general, en las diócesis, en los colegios, en fin, en las diversas instituciones de misión que tenemos, ¿no? Nos entienden, nos escuchan. Es decir, cuando a mí me invitan a participar en algún foro, me gusta mucho leer entre líneas lo que los organizadores han planificado, porque uno quisiera captar, más allá de las palabras, aunque no ha participado de la discusión de la organización de las jornadas, quisiera captar, es decir, qué sensibilidad está detrás, es decir, qué pretenden, qué buscan, ¿no? Bueno, pues nos entienden, nos escuchan, yo creo que han dado la clave fundamental de la nueva evangelización, o de la preocupación fundamental de la nueva evangelización. Es decir, porque hay un problema de palabra, nos entienden, es decir hay un problema de palabra, es decir, hay un problema de comunicación, ¿no? De comunicación no solamente de un modo formal en la palabra, sino de todo tipo de comunicación, al menos de la comunicación eclesial hacia el mundo, ¿no? Por supuesto también de la comunicación dominicana hacia el mundo, ¿no? Y el no se escucha si hay un problema de palabra, hay un problema de comunicación, hay un problema de predicación, por aterrizar en algo más propio de la sensibilidad dominicana, ¿no? Y por supuesto también hay un problema en el oyente. No solamente el problema está en quien habla, o la dificultad está en quien habla, sino la dificultad está también en quien quiere o no quiere escuchar, ¿no? Por eso me parecía que aterrizaba muy bien en digamos así, en la sensibilidad de la nueva evangelización. Bien, yo quisiera partir con una reflexión inicial que a mí personalmente me desconcierta y me resulta muy provocativa y difícil de dar respuesta. Si la tenéis, genial, decírmela porque tomo nota enseguida, ¿no? Que es este texto, es el texto de Romanos 10:20, cuando dice, en ese diálogo interior, ¿no?, que San Pablo tiene desde su espiritualidad, desde su empeño por llevar la palabra incluso a quien no quiere escuchar, que probablemente
tiempos en los que no son demasiado diferentes a los actuales, ¿no? Dice San Pablo, poniendo en boca del Señor, fui hallado de quienes no me buscaban. Fui hallado de quienes no me buscaban. Me manifesté a quienes no preguntaban por mí. Es decir, desde luego el Señor es desesperante, ¿no? Uno a veces piensa y dice, bueno, hace lo que le da la gana, ¿no? Es decir, hace lo que quiere. Fui hallado de quien no me busca, y además pues me manifiesto o respondo a quien no pregunta por mí, ¿no? Bien, quizá nosotros en nuestras ideas de pastoral estamos muy empeñados en mostrar a Dios, en presionar entre comillas o intentar persuadir, ¿no?, al oyente de que busque la palabra, de que busque al Señor, y nos desesperamos muchas veces porque nos da la impresión o bien de que no hacemos nada, o de que lo que hacemos pues realmente nos llega, incluso nos sentimos culpables, es decir, palpamos quizás nuestra limitación, ¿no?, a la hora de intentar transmitir un mensaje, etc., ¿no? Pero yo os invitaría a reflexionar sobre ese texto de San Pablo. Antes de planificar nada, ningún plan pastoral, y pensar en ese texto de San Pablo. Fui hallado de quienes no me buscaban y me manifesté a quienes no preguntaban por mí. Es decir, es ponernos al límite, ¿no?, en esta experiencia propiamente religiosa de San Pablo, ¿no? Bien, Rodrigo me sugirió este tema, como os decía, un marco más teórico, pues oportunidades de la nueva evangelización, ¿no? Son nuevos tiempos, sobra decirlo, ya es un tópico, todos somos más o menos conscientes de ellos, pero podemos situarnos ante los nuevos tiempos o ante la novedad del tiempo presente, pues de muchas maneras. Yo puedo ver la botella medio vacía, la botella medio llena. Bueno, pues poner ese ejemplo típico que de un modo rápido pues os sitúa lo que yo os quiero transmitir, ¿no? Bueno, yo creo que toda circunstancia o todo momento está lleno de oportunidades. Quizás nuestra inteligencia y nuestro corazón debe estar empeñada en buscar qué oportunidad tengo ante esta negatividad, si es el caso, o ante esta limitación, o ante estos desafíos que parecen desbordarme, o incluso, voy a emplear la palabra, ante estos desafíos que ya parecen cansarme. Estoy cansado ya de cada año empezar en el colegio, la pastoral o la animación pastoral, o en la parroquia, o en fin, intentando organizar cosas, y da la sensación de que uno no avanza, le da aún esa sensación, ¿no? Es decir, cómo de alguna forma recuperar pues esa dimensión positiva de ver siempre incluso lo adverso o lo más adverso como una oportunidad, ¿no? Bueno, pues es un modo de situarse, yo diría que más que estratégico, es un modo espiritual de situarse, es un modo espiritual de situarse. Y incluso me atrevería a decir que es un modo sanamente psicológico de situarse ante las adversidades de la vida o ante el cansancio en muchas ocasiones. ¿Por qué? Porque las oportunidades, o situarnos ante las situaciones con las que nos encontramos como una oportunidad, nos va a empujar o nos va a ayudar a descubrir circunstancias favorables. Siempre en lo adverso hay algo favorable. La lectura espiritual del Evangelio nos educa en esto. Jesucristo nos ha educado como cristianos en esto. El seguimiento de Jesús nos educa como cristianos en esto. Es decir, este es un principio evangélico de Jesús que creo que es muy evidente. Es decir, podéis observar en el Evangelio pues, situaciones por medio de las cuales Jesús se encuentra, es decir, circunstancias que se encuentra cuando se encuentra ante personas en una problemática determinada, cuando discute con fariseos y escribas, cuando intenta persuadir a sus discípulos, en fin, de que entiendan realmente el mensaje del Evangelio. Es decir, Jesús siempre logra buscar la circunstancia más favorable de esa persona, de esa situación, o de esa, humanamente hablando, negatividad, ¿no? Siempre buscando cuál es la circunstancia favorable. Bueno, pues os iré apuntando alguna cuestión sobre qué circunstancias, en medio del mundo en el que nos movemos, no son favorables, Y esto es muy sano, psicológicamente hablando, y por supuesto yo diría muy maduro espiritualmente hablando, ¿no? Todo tiempo tiene sus conveniencias, y todo lugar también. Tiempo y lugar tiene sus conveniencias.
Cuando hablo de tiempo, bueno, pues es el tiempo que nos es común a todos en nuestra cultura más próxima, que es la realidad española, distribuida en diversas autonomías, que también tienen sus matices, sus diferencias, y los lugares, bueno, pues que también tienen sus matices y sus diferencias, ¿no? Supongo que no es lo mismo exactamente, lo mismo, pues, yo qué sé, estar en Canarias que estar en Asturias, por ejemplo, o estar en Cataluña, donde la dimensión religiosa tiene matices muy diferentes, o la situación, voy a emplear también la palabra, de secularización, pues tiene sus matices diferentes también, ¿no? Pero ver lo conveniente de cada tiempo, que es el nuestro, pero también de cada lugar. Y de cada lugar puede ser la parroquia donde estoy, o el colegio donde estoy, o los muchachos que me van llegando, pues, o jóvenes que me van llegando año tras año, que van teniendo también sus matices diversos, ¿no? Momento propicio. Esta siempre es la sagacidad, yo diría, de la espiritualidad profética. Es decir, siempre es capaz de ver cuál es el momento más propicio para decir la palabra más oportuna o más adecuada, ¿no? Pero voy a insistir en el último aspecto, la sazón, o lo que siempre solemos decir entre nosotros, no sé si como fácil consuelo o no del sembrar. Bueno, tú siembra, bueno, el padre Solórzano, bueno, padre, si me oye, Solórzano os hablará mañana sobre las palabras del sembrado, ¿no? Pero os invitaría a leer un artículo que salió en Salterre, no sé si en abril o junio, de Velasco, de Martín Velasco, comentando ese texto, vosotros sois la sal y la luz, no sé si lo habéis leído, pero es muy interesante ver cómo ambos elementos son necesarios en la espiritualidad cristiana, sin duda alguna. Es decir, hay que ser sal, hay que sazonar el mundo, y hay que ser luz, es decir, hay que lograr iluminar, más que alumbrar, iluminar, ¿no? Pero hay momentos en la historia en los que ha predominado más un elemento que otro. Y dice el propio Martín Velasco cómo los 3 primeros siglos del cristianismo, después del boom pascual, predominó mucho la sazón, el ser sal. Es decir, el cristiano, pues, como decía la carta esa a Diogneto, de la que habréis oído hablar, se inmiscuye con los otros, es decir, no se distingue demasiado de los otros. Se distingue en su forma de vida, es decir, acepta las leyes, acepta el engranaje social, en la cultura social en la que está metido, pero la vive con un cierto contraste, pero desde la masa. Entonces pasa como desapercibido, pero va haciendo masa. Es decir, asume una actitud cristiana más paciente. Asumo el ver la verdad de las cosas sabiendo que la verdad siempre sabe esperar. Entonces no me desespero, siempre. Sin esperar, recoger, ¿no? Sé que es muy humano o la tentación del recoger, de tener éxito inmediato, sobre todo en el mundo en el que estamos, donde va a insistir como una clave de funcionamiento, es decir, tienes que tener éxito inmediato. Si no tienes éxito inmediato, no vales, no sirves, ¿no? Y la experiencia cristiana nos sitúa en otra perspectiva, ¿no? Tú sazona las cosas. Allá donde estés, sazona las cosas. No va a salir en los periódicos, no pasa nada. No va a ser a lo mejor de grandes masas, no pasa nada. Pero no has dejado de ser fiel al Evangelio cuando has sazonado la masa que está a tu alcance, es decir, lo que está a tu alcance, ¿no? Bien, por supuesto que hay momentos en la historia cristiana en los que el cristianismo ha sido luz, es decir, ha logrado realmente iluminar situaciones, ¿no?, mundiales, universales. En nuestras instituciones hay personas lumbreras, decimos, ¿no?, que son ocasionales, son ocasionales en la vida. Pero yo os invitaría, porque creo que responde más al momento presente, cuando muchas veces uno recibe esta crítica: bueno, ¿y qué hacéis los cristianos? ¿Qué hacéis lo de pastoral juvenil en el colegio? ¿Qué hacéis? Bueno, esa pregunta probablemente pretenda la respuesta de ¿eres lumbrera? ¿Por qué no preguntar ¿eres sazón? ¿Eres algo? Que pasa desapercibido o que no se ve fácilmente, pero sin embargo que está presente. Bueno, yo creo que los momentos culturales en los que estamos, al cristianismo le está correspondiendo mucho el reforzar, lo argumentaré mejor teológicamente después, el ser sal, sin desdecir, por supuesto, el ser luz. Pero una cosa es alumbrar, y otra cosa es iluminar. Tiene matices distintos, ¿no? Pero probablemente el cristianismo, sobre todo en nuestro contexto cultural, estamos pasando, y los planes de pastoral juvenil tienen que tenerlo en cuenta, de un cristianismo sociológico a un cristianismo minoritario en el conjunto de la sociedad.
Y eso hay que tenerlo en cuenta. No podemos programar las cosas pensando que la sociedad española es cristiana, que todos los jóvenes son cristianos y que cuando yo diga Dios es Padre me va a entender y va a venir a mi celebración. Y va a empatizar o simpatizar, me va a comprender lo que yo quiero decir o lo que yo quiero transmitir. Por eso, ante momentos de gran escasez, ante momentos de minoría, es muy ilustrativa la espiritualidad de la sal, por utilizar ese término evangélico, ¿no? Probablemente sean tiempos, por eso, curiosamente, estamos volviendo a gestos y a expresiones del cristianismo primitivo porque estamos viendo la urgencia de volver a ser sal, ¿no? O poner más la fuerza en eso. Pero bueno, mañana Solórzano probablemente os hable más de estas cuestiones con mucha más ilustración que lo puedo hacer. Bien, con respecto a la nueva evangelización, os he dicho algo sobre la oportunidad, ¿no? A esta otra segunda parte del término del título, ¿no? Es decir, pone de manifiesto que bueno, la vida cristiana siempre está por hacer. Por eso quizás si nos produce, psicológicamente hablando, pues yo diría desánimo a veces, o desgarrones, o frustración. ¿Cuántas veces nuestros trabajos parecen frustrarnos? En lugar de disfrutarlos, nos frustran, porque las expectativas que ponemos en sus resultados, pues no se cumplen, ¿no? Y olvidamos que la vida cristiana, la vida en general, por supuesto, pero la vida cristiana, la vida personal, el proceso de madurez de cada creyente, lo sea o no lo sea con más intensidad o con menos, siempre está por hacer. Nuestra propia vida siempre está por hacer. Y puesto que la vida siempre está por hacer, es decir, siempre las tenemos que estar haciendo, por eso son necesarias 5 jornadas de pastoral juvenil vocacional. No sé si otras 20, pero al menos han sido necesarias 5. Si la vida ya estuviera hecha, con una sobraría, ¿no? Entonces no hay que desesperarse. Y por eso, como la vida está por hacer, cada curso que empieza tengo que volver a reunir al equipo de pastoral y a ver qué hacemos este año, qué lema ponemos en el colegio, cómo invitamos a los muchachos y muchachas, en fin, a que respiren algo de estos valores que queremos transmitir o de este principio cristiano, etc. La vida está por hacer. Es un principio de realismo. Tenemos que ser a veces también realistas. Porque con este principio nuestras energías las vamos a utilizar mejor y es más, las vamos a disfrutar más. En segundo lugar, claro, hablar de nueva evangelización, que son claves que están en el pensamiento eclesial. La nueva evangelización pensando que la vida cristiana está por hacer. En segundo lugar, evangelizar es mostrar un camino, el arte de vivir. Como esta ponencia es una ponencia un poco marco y yo he tenido interés en ver quién va a seguirme en la exposición, pues intento establecer canales de conexión, ¿no? El arte de vivir, de eso vais a hablar de alguna forma también. Vale, fundamentalmente el arte, que es un lenguaje, es una oportunidad que tenemos en el mundo contemporáneo, ahí tenéis una gran oportunidad, o tenemos, para evangelizar. Porque, ante todo, ¿el arte qué es? El arte tiene esta genialidad. El arte siempre es comunicación. Siempre es comunicación. Y además es comunicación muy completa, porque va a recoger, ¿por qué el arte engancha? No voy ahora a entrar en discusión que es arte, que los artes se lo dejamos para los especialistas, pero en lo que generalmente utilizamos por la expresión. ¿Por qué el arte engancha? Es decir, atrapa al ser humano. Porque le atrapa en 2 cosas a las cuales el ser humano nunca puede renunciar, que es la cabeza y es el corazón, que es la inteligencia y son los afectos, que es la idea, es el pensamiento, es la lógica, y son las emociones, con todas las contradicciones que las emociones tienen en nuestra vida, ¿no? Es decir, el arte, cuando logra articular y logra descubrir en quien observa una obra de arte inteligencia con estos afectos y corazón con estos afectos, emociones, afectividad, pasiones. Es decir, ¿qué pasiones tienen los jóvenes hoy? Bueno, me diréis, la pasión del fútbol, que es una pasión, ¿no? Decía Garodí, gran filósofo, es decir, hay pasiones en el ser humano que resultan muy irracionales, pero por ser pasiones, el ser humano le da más importancia que cualquier otra cosa. Bueno, pues ¿qué pasiones? Es decir, tienen los jóvenes a las cuales le dan más importancia que cualquier otra cosa. Claro, nosotros quisiéramos oír, mi pasión es Jesucristo.
probablemente ya no lo vayamos a oír, ¿no? Mi pasión es Jesucristo, ¿no? Pero a lo mejor te dicen una pasión que conecta con Jesucristo. Tienes una oportunidad, ¿no? Bueno, pues eso es el arte, a eso llamo yo el arte de vivir. Es decir, yo creo que una oportunidad que tiene el mundo contemporáneo es seguir atrapando al ser humano en el arte como comunicación, y como comunicación en estos acentos fundamentales que os estoy diciendo, ¿no? Bien, el tópico. Muchos no encuentran en la Iglesia la respuesta a cómo vivir con esos acentos iniciales que yo os decía, ¿no? Bien, el hecho de que, tenemos que distinguir muchas cosas aquí, el hecho de que muchos no encuentren en la Iglesia respuesta a cómo vivir, no quiere decir necesariamente que la Iglesia no lo haya, o que no esté esa respuesta en la Iglesia. Puede ser que sí, puede ser que no, depende, ¿no? Es decir, tampoco hay que equilibrar las cosas, ¿no? Ni poner todo el acento negativo en una parte, salvando siempre la otra, no. Es decir, el mundo es mucho más complejo que eso. Es decir, porque en la Iglesia, ¿es que acaso en vosotros mismos no hay muchos intentos de respuesta y respuesta válida? Pues claro que la hay. Es decir, son vuestros resortes y son vuestros recursos, y vaya si no tenéis recursos. ¿Es que acaso no merece la pena esfuerzos que realizáis? Claro que merece la pena. Y eso son respuestas. Otra cosa es que no se logren ver, o que alguien no las reconozca, o alguien no lo vea, porque el mundo es mucho más complejo que eso, ¿no? Pero no lo llevéis rápidamente al terreno de la culpabilidad, porque eso yo estoy harto de eso, no porque, vamos, no defiendan principios morales importantes, sino porque a mí no me iluminan esas respuestas. Es decir, hay que buscar otras, porque me resultan, en todo caso, me resultan insuficientes, ¿no? O no completas, ¿no? Bueno, pues es verdad, hay que reconocer, muchos no encuentran en la Iglesia, o no encuentran en nosotros, que es la respuesta a cómo vivir, o la respuesta de lo que preguntan. Hay que preguntarse también, ¿es que buscan algo? Sí, no, ¿qué es lo que buscan? ¿Nos entienden? ¿Nos escuchan? Me pareció muy buena este lema, o este paraguas, ¿no? Que engloba pues las jornadas, ¿no? Son necesarios nuevos caminos. Bien, es verdad que la nueva evangelización, que ahora os voy a decir desde dónde surge y cómo, insiste mucho en que no hay que dormirse, ¿no? Es decir, el Evangelio, puesto que nunca está completo, nunca es del todo maduro en quien lo pretende seguir, puesto que las sensibilidades van cambiando, nuevas urgencias van surgiendo, etc., siempre hay que explorar nuevos caminos, ¿no? Pero yo lo diría desde esta idea, es decir, si hay una responsabilidad moral en nosotros, y yo creo que la única en estos ámbitos de nuestro trabajo, es dejar caminos abiertos. Dejar caminos abiertos, que no es lo mismo que dejar caminos hechos. Yo digo dejar caminos abiertos. Es decir, no hay que situarse de la misma manera, es decir, quiero dejar un camino como ya definitivo o quiero dejar caminos abiertos. Bueno, yo creo que estamos en un momento cultural en el que vamos a conectar mejor con nuestros oyentes, no tanto cerrando caminos como abriendo caminos. Bien, en mi exposición iré con mayor o rapidez o menor rapidez según el tiempo va avanzando. Sí voy a deciros algo para que os situéis sobre por qué surge esto de la nueva evangelización, quién es el inventor del asunto o el que lo pretende potenciar y cómo se ramifica, ¿no?, en la historia más reciente. Pero bueno, muy rápidamente, ¿no? ¿Dónde se fundamenta? Voy a insistir más en el tercer punto, sobre todo en el escenario de los jóvenes, reconociendo que para nada soy especialista en el tema. Los especialistas sois vosotros, que sois los que estáis trabajando ahí todos los días en esa orientación o en esa temática, pero bueno, me parecía que por honestidad en mi exposición, amén de deciros otros escenarios que se deben tener en cuenta, incidir un poquito más en el tema de los jóvenes, ¿no? Y en tercer lugar, me parece también por honestidad y por defecto profesional, si queréis, por fin, no es dominico, es el oxígeno que respira, pues quiere hablar en la medida en que puede en dominicano, ¿no? Y yo entiendo que vosotros como miembros de familia dominicana pues también tenéis esa preocupación de cómo hablar en cristiano pero con el acento dominicano. Bien, con respecto a la nueva evangelización en su historia más reciente, hago un repaso muy rápido, ¿no? El Vaticano II abre dos puertas importantes, que las digo en dos palabras. Tiene dos modos de entender el mundo que ya son irreversibles.
En estos dos modos de entender el mundo no hay marcha atrás. Es decir, modo de entender el mundo y modo de cómo la Iglesia se entiende a sí misma, lo cual es importante. No hay marcha atrás. Podemos reconducir las cosas, o podemos poner ciertas cosas en dudas y a ver si las revisamos. Eso siempre es legítimo, porque las cosas cuando se dicen, no se dicen de una vez y para siempre, ¿no? Pero hay un aire que se respira que ya es muy difícil dar marcha atrás, porque eso sí que supone un avance del espíritu. Y si realmente es un avance del espíritu, no hay marcha atrás, ¿no? Cómo la Iglesia se entiende a sí misma y cómo la Iglesia entiende su estado en el mundo, ¿no? Bien, se entiende a sí misma. Sabéis que el Vaticano II empleaba dos palabras que se recuperan ahora con mucha fuerza. Se entiende como misterio de comunión y se entiende como pueblo de Dios. Bueno, son las dos frases típicas que hemos oído muchas veces en la teología y que tiene su incidencia pastoral. Bien, decir que se entiende como misterio de comunión podéis pensar que no tiene nada que ver con los jóvenes o que no tiene nada que ver con el mundo de hoy, y es un error, porque tiene mucho que ver, ¿no? Ahora, cuando veníamos con los ponentes que me van a seguir, que es Iván y Alain, veíamos un spot publicitario que podría ser un buen lema, un spot publicitario que decía: todos tenemos un plan. No sé ni lo que anunciaba, pero lo tenéis en el anuncio de los autobuses, donde están las paradas del autobús, que anuncian una película. Bueno, pues todos tenemos un plan. Yo no sé si en familia dominicana podríamos decir: todos tenemos un plan, ¿no? Bueno, pues todo miembro de la Iglesia tiene un plan. Yo, no solamente desde la teología, tengo que explicar qué es eso de ser misterio de comunión o qué es eso de ser pueblo de Dios, sino cómo espiritualmente yo puedo vivir una cosa y la otra. Porque ese es mi modo de entenderme en la Iglesia. Nos entiende, nos escucha. Probablemente si el joven no te escucha, no solo el joven, cualquier oyente potencial hoy no te escucha, es porque no se siente parte de ese plan que tú le quieres transmitir. Es decir, no se siente parte de esas dos expresiones, no por las expresiones de sí mismo. Es decir, no se siente parte de lo que tú quieres vivir. Entonces es muy difícil, por mucho que le quieras transmitir con toda tu honestidad, lo cual está bien, no se siente parte de eso. El movimiento de indiferencia, que es uno de los principales desafíos que tiene toda pastoral o toda predicación, la indiferencia o el indiferente, se entiende, entre otras razones, también desde aquí. Se entiende también desde aquí. Misterio de comunión, es decir, ¿qué hay en mi vida existencial que pueda engancharme a ti y además en una sustancia común, estar en común? Es decir, participar mutuamente de algo. Bueno, pues hay muchos elementos, porque somos seres humanos, ¿no? Y tenemos inquietudes y búsquedas, y bueno, a lo mejor un plan de pastoral debería contemplar esto, no lo sé, eso ya os lo dejo a vosotros ciertamente como expertos, ¿no? Y el pueblo de Dios quizás es una expresión que nos resulta, al oírla, a lo mejor más empática, pero que también tiene sus sesgos, o puedo tener sus sesgos. Yo no quiero formar parte de Dios. Un indiferente lo es porque te puede decir: yo no quiero formar parte de Dios. Entonces, bien, te respeto que tú formes parte de quien quieras, pero yo no quiero formar parte de Dios. Me molesta. Me molesta. Es decir, me dices pueblo de Dios. Bueno, en resumen, aquí esto da pie a los nuevos planes de evangelización. Es decir, es un pie teológico, pero no solo teológico o eclesiológico, sino que es un pie, sin duda alguna, espiritual. Es decir, cómo me sitúo en la Iglesia de la que quiero formar parte y cómo me sitúo desde la Iglesia en el mundo en el que estoy, o la cultura en la que estoy. Bien, Pablo VI, que siempre fue un pontífice pues, empático, ¿no? para mucha gente, al menos sobre todo para las generaciones que habéis vivido con más intensidad esa transición de Iglesia tan importante. Cito este texto, la Evangelia Anunciada, es decir, evangelizar en el mundo contemporáneo, porque sigue siendo un texto de referencia. Ahora, claro, es un texto interesante de cómo saber leerlo entre líneas. Claro, los textos pontificios a veces son muy pesados, desde luego un joven te lo tira a la cara, porque ni entiende, le parece un lenguaje, pues eso, alejado de la vida, pero son textos que tienen mucha intensidad de vida detrás. Son textos que te hacen una radiografía
muy buena del sentir del mundo en un momento dado, o del sentir de la Iglesia en un momento dado, ¿no? Bueno, pues este texto, os lo pongo ahí como siempre como un texto de referencia. Vamos a ver, el gran culpable es Juan Pablo II, culpable entre comillas sobre la nueva evangelización. Es el que empezó a emplear la expresión, sobre todo pues en esos dos textos, ¿no? En la catequesis en nuestro tiempo, que tanto ha revolucionado los sistemas catequéticos recientemente, en estos últimos años, y en la dimensión misionera, o recuperar esa dimensión más misionera de la Iglesia, ¿no? En avanzo rápido, Benedicto XVI, en la palabra de Dios, ¿no? Sobre la palabra de Dios, pues es un texto donde os va a marcar pues, en qué quiere incidir sobre los planes de la nueva evangelización. Y sabéis que en octubre de 2012 tendrá lugar ya el Sínodo de los Obispos sobre la nueva evangelización. De ahí surgirá ya un nuevo documento que va a ser el documento marco para que las comunidades eclesiales pues, no solamente reflexionen sobre el tema, sino apliquen a sus planes pastorales lo que ahí se expresa. De momento lo que hay como texto escrito son un borrador, lo que se llama eclesialmente los lineamenta, ¿no? Que es el texto base de estudio que está haciendo pues, el mundo, las diversas diócesis, etcétera, pero que con las aportaciones de las diversas diócesis del mundo, los obispos que se reunirán en octubre de 2012 en Roma fijarán ya criterios para que el Papa pues, elabore su documento marco sobre la nueva evangelización. Bien, vamos a algún fundamento sobre la nueva evangelización. Quedaos con esta frase. Desde la palabra de Dios, con nuevos acentos en Jesucristo. Esta frase resume los planes que se están elaborando sobre la nueva evangelización. Desde la palabra de Dios, con nuevos acentos en Jesucristo. Benedicto XVI lo resume, es decir, hemos ido dando con muchos giros y seguimos girando, porque como la vida no está todavía educada ni es completa. Yo recuerdo cuando en los años en que empezaba a estudiar teología, todo era el giro antropológico. Rame, todo el giro antropológico, volver al ser humano, giro antropológico. Pasaron unos años, luego era el giro cristológico, Jesucristo. Pero sobre todo el Jesucristo, poniendo mucho el acento en la primera parte, en el Jesús de Nazaret. El giro antropológico, bueno, puedo conectar mejor con esa parte de Jesús. En los planes educativos de pastoral, pues muchos de los valores que la pastoral educativa, juvenil, vocacional ha querido plasmar en los jóvenes, se inspiraban en este giro, sobre todo en el giro de la primera parte. No digo que se negase la segunda, no, mucho menos, pero incidiendo más en este giro. Bueno. Viene ahora Benedicto XVI, desde la palabra de Dios con nuevos acentos en Jesucristo, y dice, tenemos que dar otro giro, o sea que seguimos girando, que es el giro teocéntrico. Es decir, hay que volver a Dios. Claro, es el Dios de Jesucristo. Por eso digo, desde la palabra de Dios, con nuevos acentos, en, muy importante la preposición, en Jesucristo. El giro teocéntrico, es decir, volver a Dios, ¿no? Bueno, pues esta es la obsesión, entre comillas, del magisterio en estos momentos. Pero hay que escuchar, ¿nos escuchan? ¿Nos entienden? Hay que escuchar. Puede parecernos que en el desarrollo de una pastoral es más evidente hoy en día para nuestros jóvenes Jesús de Nazaret, y a lo mejor ya no es tan evidente. Y a lo mejor le va a ser más evidente el que tú le intentes transmitirle algo de misterio de lo que estás diciendo. Misterio de comunión, algo de misterio. Por lo tanto, no hay que desechar sin más, yo no me atrevería a desechar sin más, y no es defecto profesional, pues soy teólogo, pues ¿qué voy a decir? No, estoy convencido de ello. No hay que desechar sin más este giro teocéntrico en el que insiste Benedicto y dice que de tonto no tiene nada. Y está muy bien asesorado en lo que dice. ¿Por qué? Porque el joven de hoy necesita trascendencia, necesita espiritualidad. Necesita trascendencia, necesita estabilidad. Por eso el giro teocéntrico es necesario en este sentido. Es decir, necesito volver a vivir a Jesucristo desde una espiritualidad de Dios. Desde una espiritualidad de Dios.
Necesito que alguien me hable de modo trascendente. Por eso esta frase que resume muy bien este apartado, ¿no? Desde la palabra de Dios, primer fundamento, con nuevos acentos, segundo fundamento, en Jesucristo desde la dimensión teocéntrica, tercer fundamento. Bien, ahí vuelvo otra vez a la Biblia porque quiero darle esa dimensión espiritual porque me parece que es coherente con el mensaje que yo os quiero transmitir. Este texto de Mateo 18:20 es el último texto del Evangelio de Mateo. Todos los evangelistas, los evangelios, insisten mucho en la misión, es decir, en la predicación, en llevar a los demás, otras cosas, ¿no? Pero Mateo insiste con una clave fundamental que conecta muy bien con lo que vosotros queréis hacer, o yo así lo entiendo. Para Mateo, la misión es el elemento imprescindible para ser seguidor de Jesucristo. Si quieres ser seguidor de Jesucristo, tienes que idearte en una misión, educarte en una misión, proyectar tu vida en una misión. Bueno, yo creo que todos los que estáis aquí sois realmente seguidores de Jesús porque estáis empeñados en idear una misión, desde la pastoral juvenil y vocacional, que es una misión. Es decir, que en ese sentido tenéis la botella medio llena, es decir, ya habéis conseguido mucho, me parece. Y debe ser un estímulo para vosotros. Y debe reconfortaros, además tenéis que disfrutarlo, Es decir, la botella está medio llena y la disfruto, porque merezco disfrutarla, ¿no? Porque he puesto mi empeño en eso. Es decir, soy seguidor de Jesús porque estoy empeñado en misionar, en hacer misión, en llevar algo, ¿no? Un mensaje. Bueno, este texto, puesto que es el último, el Evangelio termina así, pero sí quiero dar un acento que está cambiando, que es el siguiente. Dice el texto: por su parte los 11 discípulos marcharon a Galilea. Hoy día se habla mucho de la teología de la geografía. La geografía es importante. Vivimos en un mundo globalizado, en un mundo universal, todo eso está muy bien. Pero eso no oculta lo local, no oculta lo propio, no oculta la necesidad concreta, no oculta rostros, hoy se insiste mucho. Está bien evangelizar, pero al final yo evangelizo a rostros humanos concretos, que tienen nombre y apellidos. Yo tengo estos muchachos aquí, es decir, un aula, y son rostros humanos concretos para mí, y no me puedo abstraer de eso. Bueno, pues la teología de la geografía es muy importante, ¿no? Bien, el hecho de que Jesús se despida en el Evangelio de Mateo en Galilea nos está diciendo mucho. Porque Galilea, en la época de Jesús, es el mundo judío más interesante. ¿Por qué? ¿Por qué es el más interesante? Porque es el más desestructurado. Porque es el más universalizado. Porque es donde confluyen muchas culturas, muchos modos de pensar distintos, porque no hay consenso. En Galilea no hay consenso, en Jerusalén hay consenso, forzado, pero hay consenso. Todo el mundo sabe lo que tiene que hacer y quien se salta sobre lo que hay que hacer, pues ya se le sitúa en una categoría, eso está, los criterios están claros. En Galilea no hay nada claro. No hay nada claro. En la época de Jesús, en Galilea no hay nada claro. Por eso, para los judíos de Jerusalén era el escándalo. De Galilea puede salir algo bueno, de donde no hay nada claro puede salir algo bueno. Y Jesús intenta decir, precisamente porque no hay nada claro, es donde puede salir algo realmente bueno. Es donde puede salir realmente algo bueno. Ortega y Gasset decía en los años 50, dirigiéndose a los españoles, dice: no sabemos lo que nos pasa y eso es lo que nos pasa. No sabemos lo que nos pasa, ¿no? Bueno, pues en pastoral juvenil, pues a lo mejor, no sé si los expertos a veces tenéis esta sensación, es decir, no sabemos por dónde tirar y eso es lo que nos está pasando. Bueno, pues porque no hay nada claro, es lo más interesante, ¿no? La teología de la geografía. Pero Jesús se despide desde ahí, se podría haber despedido desde Jerusalén, ¿no? Donde todo está claro. Quiere decir que nos puso un gran desafío por delante, ¿no? Es decir, sumérgete en la no claridad de las cosas para ver desde lo no claro qué puedes descubrir, ¿no? Qué puedes deducir. Bien, se insiste también en este texto, porque este es el texto marco de la nueva evangelización, por eso insisto más en él. El monte siempre evoca, como bien sabéis, espiritualidad. La nueva evangelización va a insistir mucho, ya no lo repito, en la dimensión teocéntrica, la dimensión espiritual. El monte es donde Dios se aparece, ¿no? Digamos así, en la espiritualidad bíblica, ¿no?
Al verlo le adoraron, algunos sin embargo dudaron. La adoración no está exenta de la duda. No es una adoración ciega. No está exenta de la duda. Luego, la duda forma parte de nuestra botella medio llena. No de la botella medio vacía, de la botella medio llena. Es decir, vamos trabajando con dudas, ¿no? Y la duda es lo que nos permite estar despiertos, ¿no? Para seguir buscando, para decir, no lo tengo todo claro, ¿no? Sí es importante esto que viene ahora. Jesús se acercó a ellos y les habló así. Es Jesús el que se acerca, lo tenemos en la oración, aquel canto y aquel especie de salmo que leíamos en la primera lectura, ¿no? El texto que leíamos en la primera lectura, es Dios quien se acerca, es Dios quien te busca. Y muy importante esto, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra, y después de hacer discípulos bautizándolos también. Bueno, claro, este texto durante mucho tiempo, la teología, la exégesis, se interpretó en criterio de autoridad, ¿no? Es decir, yo por narices tengo que bautizar, quieras o no. El cristianismo sociológico se amparó, consciente o inconscientemente, en este modo de ver la Iglesia, de verse la Iglesia a sí misma, y en este modo de ver al mundo. Es decir, si yo me sitúo desde aquí, veo al mundo como un objeto del cual yo soy poseedor. Es decir, va a hacer lo que yo quiera. Yo empezaba con un texto, aquí el Señor hace lo que le da la gana, no lo que yo quiero. Bueno, pues yo no tengo que obedecer por ese criterio de autoridad. Obedezco con todo lo que la palabra obedecer tiene de riqueza espiritual, la escucha, en fin, nos entiende, nos escucha. Yo obedezco por mi honor, por mi dignidad, por lo que realmente exige de mí, pero desde el honor, ¿no? Desde la dignidad, no desde la imposición, o no necesariamente desde algo que me viene de afuera. Por eso, en la nueva evangelización, en los nuevos contextos, en las circunstancias, en las nuevas oportunidades, nos va a descubrir especialmente esta sensibilidad, ¿no? Hoy no podemos negar que nuestros contemporáneos tienen especial sensibilidad a la dignidad de lo humano, que se despierta no necesariamente desde claves evangélicas, aunque por supuesto eso que despierta no niegue el Evangelio, no niegue el Evangelio. Lo digo, tú dime ahora porque... Hay cuarto para que pueda hacer preguntas. Bien, entonces, este texto que se interpretó, pues reforzó una visión de autoridad, no ilumina las dos expresiones que yo os decía antes en el Vaticano II, es decir, desde esa visión de autoridad no se iluminó la Iglesia como comunión y el pueblo de Dios, ¿no? Cuando uno cambia las normas y va viendo el criterio desde el sentido de autoridad, desde esta otra clave, pues uno va entendiendo más y mejor pues esas otras dos expresiones tan importantes, ¿no? Finalmente, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bien, esa es, yo diría, es la experiencia religiosa o la espiritualidad del Emmanuel, del Dios con nosotros, de Dios en el mundo, que va a conectar muy bien con la idea dominicana de la encarnación. Ahí tenemos un puente muy importante, del cual hablaré después, que conecta muy bien pues, nueva evangelización con acento dominicano en esa expresión. Bien, estas son las expresiones que decía, con algunos matices, ¿no? Por tanto, desde nueva evangelización, desde la palabra de Dios, retomar este texto de Mateo, que es el que inspira la nueva evangelización, al menos en los planes eclesiales o en los planes oficiales, ¿no? Con algunos matices, seguro, vamos a ver los matices. Son algunas palabras fundamentales. Como fue Juan Pablo II el iniciador de esta terminología, ¿dónde la inicia? Voy al contexto, que es muy importante. Es decir, para entender por qué Juan Pablo II insiste en la nueva evangelización, hay que ver desde dónde se le despierta la necesidad de la nueva evangelización. Para entender lo que quiere decir, pues se le despierta desde sus primeras visitas a América Latina. Él en América Latina se encuentra con una iglesia un tanto distinta a la que él conoce en Europa, conocía en Polonia. Hay un contacto muy intenso, en un momento dado, con esas comunidades eclesiales de América Latina, y es donde se le despierta la necesidad de una nueva evangelización. Por eso empieza a utilizar el término, la primera vez que lo utiliza,
como Papa, ¿no? Es un discurso que hacen los obispos latinoamericanos en una asamblea de Latinoamérica. Hay que ir a la nueva evangelización, no porque en lo que se ha hecho todo es negativo. No. La nueva evangelización surge desde lo que ya se ha hecho. Los nuevos planes de pastoral y juvenil no surgen del aire, ¿verdad? Como que han caído ahí. Van surgiendo desde elementos presentes en lo que ya se ha realizado. Es importante tener esta perspectiva. No es borrón y cuenta nueva. La nueva evangelización no es borrón y cuenta nueva. Es de elementos que ya están presentes, cómo los puedo reforzar, es decir, o cómo los puedo utilizar para mejorar, ¿no? Pues el proceso, ¿no? De formación, de educación. Bueno, él habla de ardor, métodos de expresión en esa asamblea latinoamericana. Cuando Juan Pablo II empleaba en este momento la palabra ardor, es lo que luego Benedicto XVI va a retomar para hablar de espiritualidad. Vuelvo a lo mismo que os decía. Métodos, pues claro que necesitamos nuevos métodos, ¿no? Tampoco tenemos que obsesionarnos con los métodos. Pero a la hora de transmitir el Evangelio, bueno, pues sin ser digámoslo así, el contenido imprescindible, pero sí es importante, para transmitir, es decir, el continente, perdón, para transmitir unos contenidos, ¿no? Pero los métodos, por supuesto, que van variando. Yo no puedo ignorar, luego lo vamos a ver, pues que hoy existe Internet, ¿no? Es decir, bueno, la enseñanza, formación, comunicación online, ¿no? Que hace 20, 15 años no existía. Es decir, un nuevo método, bueno, pues claro que tengo que estar atento a eso, ¿no? Quien dice eso dice medios audiovisuales, dice otro tipo. Pero sí es importante la expresión, por si acaso no me da tiempo al final, os lo digo ahora. Vamos a ver, generalmente solemos valorar la comunicación, sobre todo cuando es la comunicación oral a nosotros, en las palabras, es decir, en lo que producimos en nosotros cuando hablamos, ¿no? Si yo os llamo, os voy a valorar si me respondéis o no me respondéis, positivamente. Os llamo y si venís aquí, digo, mira, qué obedientes son, que han respondido positivamente a mi palabra, ¿no? Si no venís, lo voy a interpretar pues como algo negativo, es decir, no he logrado cautivarles para que vinieran, en fin, algo ha fallado, ¿no? En la comunicación. Pero pocas veces pensamos en el movimiento interno de la palabra, y esto es fundamental. ¿Qué pasa? Vuelvo a la expresión, nos entienden, nos escuchan. ¿Qué pasa en mí cuando me entienden? ¿Y qué pasa en ellos cuando me entienden? ¿Qué pasa en mí? Es muy importante. ¿Y qué pasa en ellos? ¿Qué pasa en mí cuando me escuchan? ¿Y qué pasa en ellos cuando me escuchan? Generalmente siempre hablamos de la palabra en sus funciones hacia el exterior, pero pocas veces en su función hacia el interior. Hacia el interior de quien habla o hacia el interior de quien escucha, ¿no? Decía Sartre, tiene una frase preciosa, ¿no? Que la palabra siempre es sagrada para quien la pronuncia y es mágica para quien la escucha. Es decir, lo sagrado y lo mágico son expresiones de lo interior, siempre son expresiones de lo interior. Bueno, pues la expresión, medir nuestros lenguajes, nuestros modos de hablar, hoy más que nunca tenemos que poner especial incidencia en el movimiento interior, que no se ve fácilmente, pero que es decisivo a la hora de actuar. Es decisivo. Yo puedo quedarme meramente a un nivel externo, hago una convocatoria y los chavales no me responden. Es decir, valoro la acción de esa palabra, de ese mensaje, desde ese nivel externo. No he tenido respuesta. Entiendo que es respuesta física. Es decir, no han venido, los he convocado y no han venido. Un gran problema que hoy tenemos es de convocatoria. En todos los niveles eclesiales. No os preocupéis que ni somos los mejores, pero tampoco somos los peores. Es decir, somos los que somos y eso es lo que tenemos que valorar, ¿no? Que somos los que somos. Pero la convocatoria es un déficit no solo de la Iglesia, sino en otros muchos ámbitos de la vida, ¿no? Como bien sabemos, sociales. ¿Por qué no nos paramos a pensar en el movimiento interno? ¿Qué produce esa respuesta o esa no respuesta, o esa respuesta que aparentemente para mí es negativa porque no han venido a la convocatoria que he hecho? Es decir, son lo que se llaman los movimientos internos de la palabra, de la comunicación, en fin, toda relación que esté
interconexión entre personas, ¿no? Algo está funcionando con nosotros, ¿no? Los planes pastorales, yo he visto que pocas veces los planes pastorales prestan atención a esto. Y es decisivo, me parece a mí, para entender qué pasa en el mundo interno de los chavales, que no lo sabemos. Sabemos su foro externo, algo refleja, es verdad, pero su foro interno no lo llegamos a captar del todo, no lo llegamos a conocer. Bueno, pues Juan Pablo II, con estas tres palabras, ardor, espiritual, métodos y expresión, incide un poco en esto. Bueno, otros desafíos, nuevas fronteras, eso ya lo sabemos, valentía y disponibilidad también, no voy a insistir en ello, ¿no? Benedicto XVI, por deciros en lo que él sí va a insistir en estos planes que están llevando a cabo, ya hubo una reunión aquí en Madrid sobre cómo la diócesis organiza la nueva evangelización, y la primera sorpresa es que aparecen muchos modos de entender lo que es la nueva evangelización, ¿no? En la Iglesia Universal también. Entonces, Benedicto XVI, una conferencia bastante buena, o vamos, yo la he valorado porque es donde él se moja realmente fuera del magisterio de lo que él entiende por nueva evangelización. La tenéis colgada en internet, esta conferencia que impartió en el 2010 a profesores de religión y a catequistas. Le dijo, sin impaciencia y sin pasividad, con el grano de mostaza, que es la sal, de lo que yo os insistí antes. Se va a insistir mucho en la sazón. Si fuera un cristianismo sociológico, tendríamos que insistir más en la luz. La luz siempre busca el contraste con otros, lo que me hace diferente a otros. Tengo que iluminar por encima de otros. También es evangélico. Y hay momentos en la historia en los que ha sido necesario ese gesto evangélico, ¿no? Esa forma de ver, ¿no? Pero desde el contexto de nuevas religiones, de nuevas sensibilidades, va a funcionar más la imagen bíblica de la sal, de la sazón. Porque yo puedo alumbrar, pero sé que hay otras luces que también quieren alumbrar y también tienen derecho a alumbrar, porque también tienen razones, razones de peso y razones fundamentales para alumbrar. Entonces, cuando en el texto de Mateo os decía, a ver cómo entendemos esto de la autoridad, porque la luz siempre va a buscar, como os decía, la polémica a veces en un buen sentido, decir, en todo caso el contraste, ¿no? Es decir, tengo que marcarme como diferente de otros, pero desde el contraste, es decir, en que yo soy mejor que tú, en que soy más auténtico, en que hago las cosas mejor, por eso alumbro más, en que... hoy día tiene sus sesgos que pueden ser más contraproducentes que beneficiosos, ¿no? A la hora de establecer un proceso de evangelización. Por eso la nueva evangelización va a insistir más en el grano de mostaza, y es que Benedicto XVI lo tiene clavado ahí, en esa conferencia que él da a profesores de religión y de catequistas. Bueno, por supuesto, evitar la tentación del éxito inmediato, que ya se vuelve también un tópico. Bien, simplemente insisto, para que no pase el tiempo, en otra clave en la que no he incidido, que va a conectar sin duda alguna mucho con el mundo contemporáneo, es decir, ¿qué es el tema de la justicia? Es el tema de la justicia. La orden dominicana tuvo éxito en su historia cuando logró realmente hacer esta articulación. Reflexión teológica y sensibilidad por la justicia. Cuando logró hacer esto, es cuando fue más fiel al carisma dominicano y más fiel a la Iglesia, cuando más alumbró, cuando más iluminó, cuando más iluminó. Claro, esto en la historia dominicana se ha dado 2 o 3 veces. Es decir, hemos logrado ser luz 2 o 3 veces en 800 años, como orden. Y siempre, en las 2 o 3 ocasiones en lo que hemos logrado, es porque siempre se dio esta conexión entre justicia y entre reflexión teológica, espiritualidad, docencia, planes pastorales. Hoy en día el mundo contemporáneo nos va a juzgar por la clave de la justicia. Usted es válido si su institución es una institución en justicia. Es decir, usted es creíble si el mensaje que transmite es un mensaje en justicia. La familia dominicana tenemos aquí un reto importante, que yo también estoy insistiendo mucho. Yo diría que el maestro de la orden está insistiendo mucho también en esta clave. Es
que acompañada a toda reflexión, toda misión, todo plan pastoral, vaya acompañado con, voy a hablar la expresión que subimos en nosotros, justicia y paz, es decir, con esa sensibilidad, todo lo que ello conlleva, ¿no? Con ese mundo, por decirlo de alguna forma. Bueno, yo he visto, Rodrigo lo puede confirmar, pero ha habido ahí como momentos de conexión entre, ¿no?, justicia y paz y pastoral juvenil o sensibilización a través de... es decir, a mí me parece que esta es una clave que puede seguir llenando la botella, por decirlo de alguna forma. Es decir, a los jóvenes sí se les puede enganchar por aquí. Sí se les puede enganchar por aquí. Y me alegra que también, o sea, Benedicto XVI está insistiendo también en esa misma Bien, Jesucristo, os decía, Jesucristo, volver a Jesucristo desde Dios, ¿no? Creo que entendéis ese giro teocéntrico del que os hablaba antes y en el que insiste mucho también Juan Pablo II. Es decir, Jesús de Nazaret sí, pero los valores que Jesús de Nazaret transmite tienen que ser trascendentes. Tienen que ser trascendentes. Hay sed de trascendencia. Y es el espacio que ocupa, pues, que pretenden ocupar, por supuesto, todas las religiones y nuevos, ¿no?, movimientos religiosos que están surgiendo, ¿no?, hoy en día. ¿Cómo percibir, por tanto, a Jesucristo desde Dios, desde su presencia, ¿no? Que es la más, me parece a mí, más equilibrada y la más urgente, probablemente, en el mundo, pues, en el que estamos. Eso es Benedicto XVI el que insiste desde Dios. ¿Por qué? Porque ante todo es hijo de Dios con todo lo que ello conlleva, ¿no? Claro, muchas veces hablamos en los centros, en las parroquias, fraternidad, por ejemplo, pero es que nuestros oyentes van a entender la fraternidad, van a entender una fraternidad sin padre ni madre, porque el esquema familiar se ha roto también en esos términos. ¿Cómo recuperar la afiliación a algo, a alguien? Es decir, con alguien me tengo que sentir de alguna forma unido, no lo sé, afiliado, ¿no?, en ese sentido. Es decir, la Revolución Francesa habla mucho de fraternidad, pero es una fraternidad sin padre ni madre, ¿eh? No es la fraternidad cristiana, o no totalmente cristiana, aunque hay elementos que converjan entre evangelio y los ideales democráticos que estamos viviendo y el modo de organizarnos que estamos viviendo. Mucho tiene de inspiración en estos principios, pero no se entiende, no tiene paternidad ni maternidad. El cristianismo está poniendo otros acentos, ¿no?, a ese respecto. Bueno, se va a insistir mucho en Jesucristo desde Dios nos enseña a orar. Tenemos que de alguna forma recuperar desde la dimensión de la espiritualidad este espacio orante de la vida. Bien, voy a deciros algo con respecto a los nuevos escenarios, lo vais a ir viendo estos días. Con respecto a los jóvenes, vuelvo a un texto que tenéis también en Santander, ¿no?, publicado hace unos meses, no sé si también en abril o junio, de este señor, no sé si lo he puesto aquí, sí, de Abel, donde se hace estas preguntas. Es decir, curiosamente en los planes de la Iglesia no aparecen los jóvenes como espacios de nueva evangelización, aparecen otros, pero no expresamente los jóvenes, no aparecen. En los lineamenta que están estudiando las diversas comunidades eclesiales, para octubre de 2012, no aparecen expresamente los jóvenes. Es lo que demanda Abel Toraño, ¿no?, Fernández el jesuita, en ese artículo que os invito también a leer, que a partir de esas preguntas dice, bueno, ¿por qué no también los jóvenes pueden ser espacios de nueva evangelización? Y con respecto a los jóvenes, en este texto de Romano Guardini, que es el que me permite iniciar la cuestión, es decir, hoy día tenemos más que nunca la santa posibilidad de activar recursos espirituales que tenemos dormidos. Es que los jóvenes tienen recursos espirituales dormidos. ¿Cómo los despiertas? A lo mejor tu plan pastoral, juvenil y vocación, es despertar esos recursos que tienen dormidos, de los cuales ni ellos en ese momento son plenamente conscientes, o más o menos conscientes, ¿no? Desde ahí, los jóvenes podrían convertirse en un espacio de nueva evangelización, o es un espacio, ¿no?, es un areópago. Los areópagos, el areópago, si vais al texto de San Pablo,
en Hechos de los Apóstoles, donde San Pablo en el Areópago discute con los atenienses, llega a la ciudad y se encuentra llena de ídolos. Bueno, nosotros vivimos en un mundo lleno de ídolos, ¿no? El Areópago es el lugar de la justicia. Por eso llevan a San Pablo al Areópago. Vamos a ver si tu tesis, el Dios que tú quieres proclamar, que tú defiendes, que es el Dios de Jesucristo resucitado, si la resurrección entra en nuestros cánones de justicia o no. Areópago es igual a justicia, es el lugar donde se imparte justicia, donde se enjuicia no solo las actitudes de las personas, sino las ideas de las personas. Y se valoran las ideas de las personas. Estos atenienses van a valorar la idea de San Pablo en su predicación sobre la resurrección en términos de justicia. Bueno, pues un recurso, sin duda alguna, espiritual que tienen los jóvenes, más o menos dormido, en su areópago interior, entre otros, es este, la sensibilidad de la justicia. Yo diría que ahí tenéis una oportunidad, un camino a explorar, porque el areópago, insisto, de San Pablo, se criba desde esta clave. La resurrección es justa para nosotros, nos hace justicia a nosotros, ¿sí o no? Si percibimos que nuestra espiritualidad sí, la vamos a incorporar como un Dios más, ¿no? Diría una ateniense. Si no, ya te oiremos hablar en otra ocasión, como al final le dice al propio San Pablo. Bueno, quedan esos 15 minutos para el diálogo. Yo tenía algo a propósito de la espiritualidad dominicana, que como esto va a quedar ahí. Esto queda en el portal. Pues lo bajamos, se encarga y eso. Pues lo veis y... Era simplemente ir relacionando desde nuevas perspectivas las palabras que tenéis en la camiseta, más o menos. Educación, estudio, solidaridad. A ver, el estudio, pues hay que dar reflexión a las cosas. Ante un mundo de tanta improvisación, comienza a ser ya muy apetecible el pararse a pensar. Y yo tengo que enseñar a los muchachos no a decirles lo que tienen que pensar, porque entonces voy a fracasar en el intento y sería horrible, no sería nada dominicano, pero sí darles recursos para que piense, pero para que piense por sí mismo. Es decir, que sea adulto en su propio pensamiento. Hay muchos recursos pedagógicos para hacerlo, y esa es una aportación dominicana, me parece a mí genial. Hay otro elemento que sí os quería yo insistir, como clave dominicana, que tenéis ahí a la hora de hablar de comunidad, fraternidad, ¿no? Las palabras que tenéis ahí en la camiseta. Vamos a ver, lo dominicano siempre parte de la confianza, nunca jamás de la sospecha. Nunca jamás. Santo Tomás tiene éxito en la Edad Media y tiene éxito en la actualidad. Tiene éxito en la actualidad. No tanto por la teología que más o menos haya configurado, que responda a sus momentos culturales, y ha querido a Santo Tomás reducirlo a eso. No, tiene éxito por su modo de hacer teología. Y el modo que Santo Tomás tiene de hacer teología es una confianza extrema en el ser humano. Yo al ser humano no le pongo normas para que no sea pecador, sino aun sabiendo que lo es y que es débil, confío en que sale adelante. Claro, San Agustín no, parte de otra espiritualidad distinta, muy respetable también, porque también ilumina muchas cosas. San Agustín parte de la sospecha, eres pecador, tengo que evitar que lo seas. Y entonces tengo que marcarte moralmente bien un camino para que no peques. Santo Tomás no quiere marcarte bien un camino, Santo Tomás quiere que tú camines por tu cuenta. Confío en ti, parto de la confianza, confío en ti, sé que eres vulnerable, soy realista, no soy ingenuo, pero, bueno, te acompaño. Es un acompañamiento distinto. Y yo no sé si en la pastoral juvenil y vocacional, supongo que en muchas ocasiones habréis hablado del acompañamiento de los jóvenes, del acompañamiento de las vocaciones, del acompañamiento de este grupo cristiano, de esta comunidad cristiana, de la otra, ¿no? Es decir, hay que acompañar. En dominicano ciertamente esta clave es irrenunciable, Se acompaña desde la confianza, nunca desde la sospecha. Nunca desde la sospecha. Y la oración, nueva evangelización, que es porque se va a insistir mucho en la renovación espiritual, está en esto. Alguien decía, la persona orante
Bueno, estos días que hemos tenido la comunidad ejercicios y tal, y bueno, pues César Valero, que aquí conocéis, nos los impartió, y él me gustó mucho una expresión que él utilizó y que viene muy bien a colación aquí ahora. Decía, la persona orante siempre mejora las cosas donde está. Es decir, su presencia siempre es algo distinto. ¿Por qué? Porque no proyecta sus frustraciones, no está con la constante queja, es decir, intenta siempre ver la botella medio llena, es decir, es otra actitud distinta, ¿no? Por eso la renovación espiritual yo diría que bueno, ha de venir por aquí. Por otro lado, no se dice nada nuevo, porque en el cristianismo siempre se insistió en esta clave. Ya por último, con respecto a la contemplación, simplemente deciros como otra clave dominicana importante, contemplación siempre es en Santo Domingo, y los primeros frailes y laicos dominicos, y por tanto también las religiosas contemplativas, y he visto también en las diversas espiritualidades dominicanas de los institutos, ¿no?, de religiosos de vida activa, cómo los fundadores siempre han tenido presente esta clave. La contemplación siempre es la vía del intercambio. La vía del intercambio. Es decir, dicho en otros términos rápidos, llevar a Dios lo que es del ser humano y llevar al ser humano lo que es de Dios. Esta es la contemplación. Esta es la contemplación dominical, la vía del intercambio. El intercambio siempre es un cruce de caminos, siempre es Galilea, siempre es un cruce de caminos. Bueno, pues ¿dónde nos encontramos? Bien, termino con esas palabras que yo no sé si todos tenemos el mismo plan, pero en todo caso todos participamos de una misma espiritualidad. Pues es cuestión de... Santo Domingo, gritaré con toda mi alma.